la Virgen de la Merced, patrona y directora de la causa de la independencia. Señores y señoras, cultores de la historia de nuestra patria, estimados religiosos de la provincia mercedaria del Perú, familia mercedaria. Agradezco a Dios por darme la oportunidad de compartir algunos pensamientos sobre la Virgen de la Merced en este tiempo del Bicentenario de la República del Perú. Gracias al Padre Arturo Mixorabi Fukui, superior provincial, quien me ha invitado a dirigirle las presentes palabras a cada uno de ustedes. A modo de introducción, escribe Carlo María Galli, quien ha escrito la Mariología del Papa Francisco, que la vitalidad de una teología se debe a las personas, las instituciones y las publicaciones. En este sentido, es digno reconocer que la historia, tradición, devoción, culto y patronazgo de la Virgen María, en el transcurrir de nuestros pueblos, es un mundo aún por conocer, investigar, sistematizar, profundizar y darlo a conocer. En este caso, centramos nuestro aporte en lo que ha sido, es y significa la Virgen de la Merced en el cristianismo de ayer y hoy, el cual tiene un arraigo geográfico, sociocultural, histórico-eclesial, que se remonta a los eventos fundacionales de la Orden Mercedaria, que lleva su nombre desde el siglo XIII hasta nuestros días. Recordemos que la Orden Redentora fue fundada por San Pedro Nolasco el 10 de agosto de 1218 en Barcelona, España, durante la ceremonia religiosa realizada en el altar de Santa Eulalia, la misma que con el transcurrir de los años fue confirmada por la Santa Sede el 17 de enero de 1235, según la bula titulada de Vuestra Devoción, firmada en Perugia, Italia, por el Papa Gregorio IX, quien ratificó su carisma y misión en la Iglesia Universal a través de la redención de los cautivos en peligro de perder su fe. Entre mis investigaciones, lecturas de autores mercedarios y algunos otros autores, quiero resaltar la onomástica mariano-mercedaria en torno a la Virgen de la Merced. Muchos frailes y muchos escritores tienen una cantidad y diversidad de alusiones que atribuyen al reconocimiento de la persona, nombre, virginidad, maternidad y servicio liberador de la Madre de la Merced entre los hombres y mujeres de buena voluntad. Así pues, la Virgen de la Merced viene nominada, por ejemplo, como abogada, hañera, comendadora, chinita meche, la generala de Belgrano, la guardiana de la patria, la intercesora del pueblo, la portera, Nuestra Madre de la Merced, Madre de los cautivos, Madre de los redentores, Nuestra Señora, Madre de la Misericordia, patrona de las armas, patrona de las Fuerzas Armadas, patrona de la agricultura, patrona perpetua de los campos de Lima, patrona de los presos, de los reclusos, Santísima Virgen, Madre de los criollos, Virgen peregrina, pero aún más quiero resaltar, sobre todo cuando se la menciona como Madre de los patriotas, Madre de los criollos, vecina de la ciudad, primada de América, patriota principal, generala, mariscala, patrona y protectora de las armas de la República. Entre las pinceladas históricas es digno señalar que entre la búsqueda de fuentes que inspiran nuestros escritos sobre la Madre de Dios y Madre de la Iglesia en esta particular devoción, no podemos dejar de lado la influencia que ha tenido la Virgen de la Merced entre nuestros pueblos y naciones. De tal manera que la Santa Virgen ha sido reconocida entre España y América como la Madre del Redentor por su intercesión y ayuda de los ciudadanos entre tiempos álgidos, cuando se enfrentaban en guerras e invasiones por la búsqueda de un ideal libertario y de solución a los problemas acaecidos entre las naciones. Todo ello se suma a lo que escribía Antonio González Dorado en su libro titulado De María Conquistadora a María Liberadora, al tratar de abordar un estudio de Mariología popular latinoamericana. El autor español Vicente Zuriaga Seden, en su libro sobre la imagen devocional de la Orden de la Merced, publicado en el 2007, hace un esbozo sobre la imagen del rescate de la imagen de la liberación, atribuyendo cómo la Virgen Mercedaria en Sudamérica encarna un triple proceso de evangelización y socialización, pasando de la imagen de la conquista hacia una imagen didáctica y a la imagen de la liberación. De la conquista, al llegar con los primeros españoles y misioneros, en cuanto didáctica, porque se desarrolla el aspecto misionero de las redenciones bajo el manto de la Madre de la Misericordia. Y el de imagen de la liberación,
al ser difundida su consagración en varios lugares y el patronazgo entre las naciones que fueron consolidando la causa de la independencia en el siglo XIX. El padre Rubén Vargas Ugarte, de la Compañía de Jesús en su Historia de la Iglesia en el Perú, hablando específicamente de la devoción de la Virgen Redentora, indicaba que la Virgen de las Mercedes es titular de muchas parroquias de la República, como las de Camín, Santiago de Chuco, Huancavelica, Cinco, Huacrachuco, Baño, Chavín de Pariaca, Pachas, La Merced, Marca, Pomacocha, Mito, Comas, Caima, Carhuaz, Cotacancha, Chaulán, etc. Y aún más decía, existen iglesias suyas en Paita, Trujillo, Ayacucho, Ica, Arequipa, Cusco, Jaén, Chachapoyas y Huánuco, y aún más también resaltaba la del puerto de Paita. A todos estos lugares mencionados se añaden muchos otros lugares de nuestra República, donde el patronazgo de María de la Merced ha incentivado la vida religiosa cultural de los pueblos, como aún se continúa difundiendo su culto y devoción entre los fieles. Señalo algunos de ellos: Saña, Trujillo, Cará, Recuay, Yungay, Antabamba, Paramonga, Huacho, Ollón, Churín, Andajes, San Buenaventura, San José, Mirones Bajo, Lima, Chilca, Tarma, Huánuco, Pachangará, Hondores, Huamanga, Cangallo, Pacaicasa, Churcampa, Arequipa, Moquegua, Candarabe, Juliaca, Chachapoya, Juanjuy, San José de Sisa, La Rioja, Moyobamba, Satipo, Cusco, Guaracóndor, Cuyo Grande, Puno y otros lugares donde se vive con intensidad la religiosidad popular. Interiorizando estos testimonios, hay que analizar cómo por real audiencia del 10 de mayo de 1643, el rey Felipe IV mandó que se guardase devoción en todos sus reinos a Nuestra Señora de las Victorias, siendo patrona de las armas reales, y cómo después de la Virgen de las Mercedes fue patrona de las armas del Perú. Todo ello explica el patronazgo y la afirmación protectora de la Virgen según los aspectos históricos nacionales, entre virreinato e independencia, casi como contraponer la devoción de la Virgen española de las Victorias y la Virgen de los Libertadores americanos de las Mercedes. Aspecto que merece la pena seguir profundizando a nivel social, político y religioso en estos tiempos del Bicentenario de la República. Algunos datos de la historia entre los siglos XVI hasta nuestros días. Unido a los aspectos sociopolíticos geográficos, quiero resaltar la presencia de la Virgen María de la Merced en nuestra patria, por el cual traigo alusión a la memoria algunos datos recopilados. En 1587 cuenta la historia que el corsario Cavendish atacó el puerto de Paita y le prendió fuego. Y también uno de sus devotos defendió la imagen de la Virgen y de esa manera no pudo ser consumida por el fuego. En 1613, el cronista mercedario Fray Martín de Murúa, en su Historia General de los Reyes Incas del Perú, hablando de la devoción a la Virgen María, refiere lo siguiente: se infiere tener tanta devoción esos naturales del hábito de Nuestra Señora de las Mercedes como gente socorrida desde que los libró esta divina Señora de las estrecheces y angustias de sus tribulaciones. Aún más, indicaba: pues no hay en todo este reino convento de esta divina Señora que en todos ellos no haga infinitos milagros. En 1615, también el padre Joel Leonidas Monroy y Monseñor Severo Aparicio Quispe comentan sobre lo que sucedió cuando unos holandeses intentaron invadir el puerto del Callao, el más famoso de la Lima colonial. Por el mes de julio del año pasado, de 1615, intentaron invadir el presidio del Callao 11 navíos holandeses, y que hallándose sin defensa invocaron su patrocinio y acudió prontamente su clemencia al socorro de este trabajo, apareciéndose la Virgen con innumerables ángeles, vestida con el sagrado hábito de su orden, y mirando con semblante benigno en la ciudad, la protegió extendiendo su manto piadoso y arrojó del puerto a los enemigos. El padre franciscano Fray Diego de Córdoba Salinas, cronista de la provincia de los 12 Apóstoles de Lima, escribía también una información que hizo el ordinario de Lima de la santidad, virtud y prodigio de la sierva de Dios, doña Isabel de Sarres. Anota la visión lo siguiente: en aquel éxtasis vio a Nuestra Señora de las Mercedes vestida de hábito blanco, con el escudo de aquella religión al pecho, con corona real de precio inestimable en la cabeza.
La Serenísima Virgen, con mirar alegre y agradable, bendecía la ciudad y la amparaba, extendiendo sobre ella su manto blanco, bordado de cambiantes luces y hermosos rayos. Cabe resaltar que en 1716 el padre Fray Antonio Vidaurre, quien por largos años dirigió la Venerable Orden Tercera de la Merced, escribió la novena deprecatoria de la Santísima Virgen de la Merced, Redentora de los cautivos y especialísima abogada del Perú, diciendo: ella ha proporcionado a los mercedarios de América el medio más eficaz para propagar y afianzar en los pueblos y en las ciudades la devoción filial a la gloriosa Redentora de los cautivos. En 1730 habían tiempos de sequía en Lima, por eso la venerable imagen de la Virgen fue sacada en procesión hasta la iglesia catedral, quedando el pueblo favorecido de los notorios prodigios de su patrona. De la misma manera, en 1730, el 18 de septiembre, el Cabildo decretó en escritura pública ante Diego Cayetano Vázquez, escribano de su majestad, que considerando las calamidades que padecemos y temiendo mayores castigos por nuestras culpas, imploramos la misericordia de la Madre Santísima, Nuestra Señora de la Merced, quien consiguió también proteger las sementeras que habían en los campos, y de esa manera los dueños de los predios pudieron recuperar las pérdidas que habían tenido y se restableció en la ciudad todo lo que habían padecido las sementeras. El 20 de septiembre de 1730, entonces, el Cabildo de Lima confirió en orden a todos estos acontecimientos que se jurase por patrona perpetua de los campos a la soberana Virgen María, Nuestra Señora de las Mercedes. El padre Torrejón y Velasco, en 1737, da noticias de la devoción que tiene la corte a la Santísima Madre. Y también recordemos cómo muchas veces la Virgen de la Merced fue intercesora de su pueblo, como una vez más en el puerto de Paita, pero esta vez asediada por el pirata inglés Jorge Anson, pudo también hacer milagros para aquellos que invocaron su presencia. El 29 de octubre de 1746, el conde de Superunda solicitó a los prelados sacar en procesión por la Plaza Mayor al Señor del Auxilio y a la Virgen de la Merced de la Basílica de Lima para que los protejan de los padecimientos acaecidos por el terremoto de dicho año. Y hay que reconocer también que en 1809 la histórica Capilla de la Merced, ubicada en la ciudad de Huancayo, tuvo también algunos recuerdos históricos, porque allí se realizó la Asamblea Constituyente de 1839 y se dio la Constitución llamada de Huancayo, que estuvo en vigencia hasta 1855. Aún más, don Ramón Castilla dio el decreto declarando libres a los esclavos y a los siervos el 2 de diciembre de 1854. Todo esto reforzaba el arraigo de lo que ya era considerada la Virgen de la Merced como protectora de nuestra nación. El 22 de septiembre de 1823 es una fecha para recordar porque el presidente de la República, José Bernardo Tagle, y el célebre Congreso Constitucional del Perú reconoció a la Virgen de las Mercedes como patrona de las armas de la República del Perú, diciendo lo siguiente: el Congreso Constitucional del Perú, reconociendo la especial protección del Ser Supremo por mediación de la Santísima Virgen de la Merced en los acontecimientos felices por las armas de la patria, durante la tenaz contienda de la América con España por la independencia, ha venido en decretar y decreta que se declare a la Virgen de las Mercedes patrona de las armas de la República, dada en la sala del Congreso en Lima a 22 de septiembre de 1823, firma José Bernardo Tagle, por orden de su excelencia, el conde de San Donás. Dichos decretos fueron ratificados también en 1832 y 1839. Aquí hay un dato muy importante que he encontrado yo en el libro de crónicas del Archivo Mercedario de Arequipa, de nuestro convento, en el libro número 5 del folio 67 vuelta, que hace alusión también a los decretos del 17 de julio de 1832 y de las leyes del 1 de octubre de 1839, del 13 de mayo y del 1 de julio de 1848, por la cual la Madre Mercedaria viene considerada como patrona y directora de la causa de la independencia. Un título muy particular que debemos valorar los mercedarios y que debemos difundirla a todo el pueblo de Dios. Porque de esa manera entonces se reconoce que la Virgen de la Merced
estuvo en los auges de los momentos de la independencia de nuestra patria. También cabe resaltar una serie de noticias que nos da el diario El Comercio desde 1850 en adelante, sobre todo porque nos habla de la fiesta de la Virgen de la Merced, de las ceremonias, de la fiesta magnífica que se realizaba, de la presencia de los presidentes de la República, de los gabinetes ministeriales, de los miembros del Congreso, del Poder Judicial y de las corporaciones que rendían honores militares y civiles según prescribían las ordenanzas en aquel tiempo. Todo esto viene recopilado en mi investigación que realicé en Lima en el año 2006 con el título del libro publicado en dicho tiempo que señala La Virgen de la Merced en el Diario del Comercio desde 1990 hasta nuestros días. Cabe resaltar que el 20 de junio de 1921, el cardenal Rafael Merridual, archiprete de la Basílica de San Pedro de Roma, en nombre del Papa Benedicto XV, en relación de la petición del padre Fray Damaso Oroz, vicario provincial de los Mercedarios en el Perú, autorizó la coronación de la venerada imagen de la Virgen de Lima. Dicha petición se había realizado el 6 de enero de 1921, donde el padre Monroy, desde la ciudad de Roma, escribe al padre Damaso Oroz para que solicite al Papa Benedicto XV la coronación de la Virgen de la Merced de Lima, en vista que el año 1923 se cumplían los 100 años de la declaración como patrona de las armas nacionales. De esa manera, el 24 de septiembre de 1921, el arzobispo de Lima, Monseñor Emilio Lizón, coronó la imagen mercedaria en el atrio de la Catedral limense en el año de las celebraciones del centenario de la Independencia Nacional, y fueron los padrinos en dicho acto el señor presidente Dr. Augusto B. Leguía y la duquesa de Goyeneche. Del año 1921 también tenemos la plegaria de un soldado mariscal, que muchos de ustedes lo conocen, don Andrés Avelino Cáceres, que dijo lo siguiente ante la imagen de la Virgen de la Merced de Lima: Madre de nuestro ejército, humilde a tus plantas, como acostumbré en mi juventud de soldado, hoy el anciano mariscal te repite el ruego de toda su vida, que la fe en la mercedes que otorgas, cual guía luminosa, abra al Perú la ruta de la gloria. Continuando con algunas pinceladas mariano-mercedarias, recordemos que el 12 de diciembre de 1924, el Papa Pío XI eleva a la categoría de Basílica Menor la Iglesia de la Merced de Lima, y el 14 de septiembre de 1925 fue consagrada por el arzobispo Monseñor Emilio Lizón. El 2 de diciembre de 1946, el Papa Pío XII, con las letras apostólicas, confirió el título de Basílica Menor a la Iglesia de la Merced del Cusco, siendo comendador Fray Juan Vicente de la Vega. También el 8 de diciembre de 1954 es importante este dato porque el presidente Manuel Odría impuso a la imagen de la Virgen la Gran Cruz de la Orden Militar de Ayacucho cuando se celebraba en Lima el V Congreso Eucarístico Nacional y Mariano. El 24 de septiembre de 1963, el general Ernesto Montañe, comandante de la Tercera Región Militar, impuso el bastón de mariscala a la Virgen de la Merced en Arequipa. Posteriormente, el 24 de septiembre de 1968, el presidente de la Nación, señor Fernando Belaúnde Terry, el Día de la Virgen, el 24 de septiembre, en la Basílica de la Merced de Lima dijo: nos reunimos en este histórico templo de la Merced, una de las joyas de nuestra capital, testigo casi podemos decirlo de la fundación de Lima, a reafirmar esta fe, a inclinarnos, aunque portando las armas de la nación, para decir al Altísimo que nadie está por encima de su inspiración y de su guía espiritual que está representada en el Perú por la patrona de las armas. El 23 de septiembre de 1969, según el decreto ley número 17822, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas oficializó el título de Gran Mariscala del Perú a la venerada Virgen, título otorgado en 1921 que al parecer no quedó escrito en documento alguno. Las letras de cristales dicen lo siguiente: el gobierno revolucionario, consecuente con la tradición católica del pueblo peruano y de la Fuerza Armada, tiene el deber moral de rendir homenaje a la Virgen María en la vocación de la Merced, confiriéndole jerarquía acorde con las insignias que ostenta, firmado por el general de división del Ejército Peruano, Juan Velasco Alvarado, presidente de la República del Perú. Al día siguiente, el mismo presidente
Después de la celebración eucarística, impuso el bastón de mariscala a la patrona de las armas nacionales. 10 años después, el 9 de junio, con gran afluencia de los fieles devotos, la Basílica Mercedaria de Lima celebró la misa homenaje del episcopado peruano que se había reunido en su 50 Asamblea General en honor a la Virgen. El cardenal Juan Landázuri Ríguez, primado de la Iglesia en el Perú y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, acompañado de los obispos concelebrantes, puso al pie de la Virgen, Madre de Dios y de la Iglesia, el documento de las conclusiones de la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano celebrado en Pueblo, México, 1979. Durante dicho acto, la Santa Virgen fue reconocida como la estrella de la evangelización, título que también fue conferida y calificada por Juan Pablo II en su visita al Perú el 4 de febrero de 1985, cuando coronó a la Virgen de la Merced en Paita. El 24 de septiembre de 1991, celebrando la solemnidad de la Virgen, se invocó la presencia de la Madre de Dios como mensajera de la paz. Todo ello se debe a que el arzobispo de Lima, Monseñor Augusto Vargas Alzamora, jesuita, inició la cruzada de oración por la paz en el Perú y se entregó la causa de la pacificación a Jesús y a María, pidiendo a Dios la unión de todos los ciudadanos. El lema de la ocasión fue para que se amen los unos a los otros. Entre los años 2003 y 2007, cabe resaltar que las Universidades Nacionales Agrarias de La Molina y de Ingeniería se consagraron y entronizaron a la Virgen de la Merced en los campus universitarios. La proclamaron patrona de la agricultura, la familia molinera, y madre protectora de la juventud universitaria de la UNE, y patrona de la ingeniería, la ciencia y la arquitectura. Como podemos ver en el transcurrir de la historia, Dios y nuestra Madre de la Merced continúan escribiendo páginas en nuestro acontecer nacional, motivo por el cual cada uno de nosotros estamos invitados a ser profetas de tiempos nuevos, forjando siempre una patria libre y democrática que vislumbre la bendición divina en aras de la defensa de nuestra soberanía nacional y de todos los ciudadanos en nuestra patria. Al final de estas pinceladas sobre nuestra Madre la Merced, termino con las palabras de Alessandro Pronsato, quien al escribir su libro titulado Un mercante de libertad, en relación a la figura de San Pedro Nolasco, nuestro fundador, y la devoción mariana, decía: todo, bajo el manto de María, Madre de la Misericordia, tiene un profundo significado en la tradición mercedaria y da una huella particular a su espiritualidad. Muchas gracias por su atención al escuchar estas pinceladas históricas mercedarias en torno a la Virgen de la Merced, patrona y directora de la Independencia. Muchas felicidades y muchas bendiciones para todos.